A continuación está con nosotros el doctor Leonardo Guerra Lagos, quien tiene una especialización en ginecología y obstetricia por la Universidad de Cuenca. Es, eh, es magíster en ultrasonido obstétrico avanzado, Universidad de Barcelona. Es profesor asociado del posgrado de Medicina Fetal Ecuador, mayo del 2020 al presente. Tiene una distinción académica por la Universidad de Cardiff en Reino Unido. Es máster de ultrasonido obstétrico avanzado. Tiene una distinción académica por la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador. Es doctor en medicina, especialista en medicina fetal. Labora en el Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Isidro Ayora. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido en Medicina y es autor de publicaciones internacionales. Además, tiene un fellowship en medicina fetal por el Fetal Medicine Foundation, King's College Hospital. Doctor Leonardo Guerra intervendrá con el tema manejo de la gestación con translucencia nucal aumentada. Bienvenido, doctor, en este momento para que pueda compartir su pantalla y habilitar el micrófono. En este momento, doctor, buenas noches, ya puede realizar estas actividades. Bueno, buenas noches con todos. Mil disculpas, no sé, ya la mala suerte. Vino un viento y hizo caer el conector del internet, pero bueno, ya tengo internet otra vez. Gracias por la invitación a este importante congreso. Veo que las conferencias son de muy alto nivel. Espero que los asistentes puedan sacar el mayor provecho de las charlas que estamos dando y más que nada la información que puedan obtener de estas conferencias, aplicarlas en el día a día por evolucionar en el manejo de las pacientes obstétricas y ginecológicas y principalmente en el área materno-fetal que sobre todo es el área que más me apasiona a mí. Ofrecer un mejor trato a la paciente, un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y con las herramientas que les vamos a dar yo creo que lo pueden hacer. Entonces mi tema es acerca del manejo de la translucencia nucal aumentada. Ya van a ir viendo más o menos, para los que no conocen qué es la translucencia nucal, qué es, para qué sirve, por qué es tan importante una buena medida y las implicaciones que tiene en la práctica clínica, saber medir la translucencia nucal, saber interpretarla y darle un manejo específico a los fetos que tengan un hallazgo de translucencia nucal aumentada. En 1970 en Inglaterra comienza a haber este boom del diagnóstico, de tratar de diagnosticar el síndrome de Down de una forma temprana en las pacientes embarazadas. No se contaba con un método de screening y arbitrariamente, sin publicaciones en ningún journal o sin estudios especializados en incidencia, prevalencia de síndrome de Down, el sistema de salud pública de Inglaterra dijo, ok, arbitrariamente vamos a coger 35 años como el punto de corte para decir que las pacientes son de bajo riesgo o alto riesgo para tener síndrome de Down. En ese momento en Inglaterra, el 5% de los embarazos se producían en pacientes mayores de 35 años. Y como ustedes saben, a medida que aumenta la edad materna, mayor es la probabilidad de tener fetos con defectos congénitos, anomalías cromosómicas, óbitos, muertes intraútero, complicaciones durante el embarazo. La línea roja punteada, ustedes pueden ver el aumento de la probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down a medida que aumenta la edad materna. Y si se fijan, a partir de los 35 años es como que hay un incremento mayor de la probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down. Sin embargo, este método de screening, porque a la final termina siendo un método de screening arbitrario, es decir, ok, antes de las 35 semanas eres bajo riesgo para síndrome de Down, más de las 35 perdón, no semanas, sino más de los 35 años vienes a ser una paciente de alto riesgo para síndrome de Down. Pero ¿qué se dieron cuenta aplicando este método de screening? Que solo el 30% de los fetos realmente con síndrome de Down estaban en este grupo,
mayor a 35 años, mientras que la mayoría de fetos estaba en el grupo de pacientes menores de 35 años. Y no es porque sea más probable que las pacientes menores de 35 años tengan síndrome de Down, sino que por el número de embarazos que existen en pacientes menores de 35 años, hay más cantidad de fetos con trisomía 21 en esta población. Entonces, realmente que era un método de screening pobre, que no servía, que fue implementado arbitrariamente y que realmente tenía que evolucionar. Y se tardaron más o menos 22 años en detectar este hallazgo que ahora se llama translucencia nucal. Entonces, el grupo de Nicolaides en el 92 vio que con el boom de la ecografía también y los avances tecnológicos con este medio diagnóstico, pues que había una relación entre una acumulación de líquido detrás de la nuca del bebé entre las 11 semanas y 13.6 semanas que se relacionaban con síndromes genéticos, anormalidades cromosómicas, principalmente el síndrome de Down y anomalías estructurales. Y a esta acumulación de líquido detrás de la nuca la llamaron translucencia nucal. Inicialmente la translucencia nucal que se comenzó a diferenciar por su apariencia, por ejemplo, si es que solo la translucencia nucal era visible sin ninguna otra imagen interior, pues se consideraba translucencia nucal. Si se veían septos detrás de la nuca del bebé en el área de la translucencia nucal y esta estaba muy incrementada en el grosor, se la llamó higroma quístico. Si es que se veía un edema periférico que se continuaba de la cabeza, se asociaba a translucencia nucal aumentada y posteriormente este edema se prolongaba hacia la nalga del feto en la longitud en una imagen de la longitud cráneo y caudal, se lo llamaba edema nucal o ya se lo podía considerar hidrops. Todas estas definiciones en la actualidad realmente pierden interés. A todo se le llama translucencia nucal. Y la relación que tiene la translucencia nucal con anormalidades cromosómicas, defectos genéticos, defectos estructurales, pronóstico del embarazo, principalmente muerte intraútero, no se asocia con su apariencia, sino se asocia con el grosor. A mayor grosor, mayor probabilidad de tener algún problema. A menor grosor, menor probabilidad. Entonces, estos términos también que ya se tienen que dejar de usar. En 1999, el screening sigue evolucionando y ya no solo se utiliza la edad materna, la translucencia nucal para el diagnóstico de síndrome de Down, sino que se comienza a utilizar dos hormonas que son producidas por la placenta durante el embarazo, la HCG libre y la hormona PAPA. Se vio que en los bebés con síndrome de Down, la hormona HCG libre era mucho más elevada en este periodo del embarazo que los fetos euploides. Y asimismo, la hormona PAPA estaba disminuida en relación con los fetos euploides. Entonces, al ya haber diferencias en cantidad de la hormona durante el embarazo entre una trisomía 21 y un feto euploide, pues también puede ser utilizada como método de screening. Y se dieron cuenta que cada método que ellos utilizaban era independiente de cada uno. O sea, podían sumar sensibilidad al diagnóstico del screening y lo llamaron el screening combinado. Entonces, el screening combinado combina la edad materna, la translucencia nucal medida entre las 11 y 13.6 semanas, la HCG libre y la PAPA adquirida de la sangre materna durante este periodo de tiempo. La tasa de detección para síndrome de Down sube automáticamente usando estas cuatro variables al 90%, con una tasa de falsos positivos del 5%. Y ya es un método de screening muy valedero, porque el 90% de detección de síndrome de Down ya es algo significativo. Posteriormente, en el 2010, se publica que el screening combinado puede ser mejorado con marcadores cromosómicos. Y se desarrolla técnicas de diagnóstico para el hueso nasal, el flujo a través de la válvula tricúspide, que se considera patológico en el caso de que el flujo sea reverso a través de la válvula
tricúspide. En este caso vemos una evaluación del corazón a las 13 semanas, en el que, si es que ustedes ven en esta, bueno, aquí se perdió la imagen, pero en el lado derecho del corazón nosotros vemos y evaluamos el flujo si es anterógrado o retrógrado, y según eso nosotros catalogamos si es que hay el marcador de regurgitación tricuspidia presente o ausente. También podemos evaluar lo que es el flujo a través del ductus venoso y catalogarlo como anormal o normal, o el hueso nasal, como en este caso, presente o ausente. Y esto también suma al diagnóstico de el screening de anomalías cromosómicas. Si es que nosotros sumamos estos marcadores cromosómicos, que realmente en la actualidad se usan solo en centros especializados, porque necesitas de bastante entrenamiento, porque toman mucho tiempo, porque a veces hay que tener mucha paciencia para hacerlo, pues la tasa de detección de síndrome de Down sube al 97%. Y la tasa de detección de las otras anomalías cromosómicas comunes, que son trisomía 18 y trisomía 13, sube ya al 95%, con una tasa de falsos positivos del 3%. O sea que si es que hacemos una muy buena ecografía, tenemos mucha confianza en que nosotros sabemos realizar todas estas evaluaciones, pues nuestra tasa de detección casi llega al 100%. ¿Qué más? Estos marcadores cromosómicos adicionales que nosotros hemos ido implementando en función de los estudios que se han ido realizando, nos dan mucha más información para anomalías cardíacas congénitas. Entonces, que se recomienda aprender a hacer estos marcadores cromosómicos adicionales porque automáticamente nos obligan a ver el corazón. O sea, una evaluación de la válvula tricúspide nos obliga a ver que el corazón esté bien, que tenga una buena funcionalidad, que tenga un buen flujo Doppler, que tenga flujo anterógrado, el tamaño del corazón, el ángulo del corazón. Igualmente a través del ductus venoso, el flujo a través del ductus venoso, que si está normal también se asocia con anomalías cardíacas congénitas. Entonces, todo este método de screening nos lleva a diagnosticar anomalías congénitas, principalmente cardíacas. Entonces, que sí es importante combinar el screening combinado con los marcadores cromosómicos. Ahora, es importantísimo saber hacer una translucencia nucal. En muchos de ustedes, ginecólogos, médicos generales, estudiantes de medicina, que generalmente ustedes cuando están atendiendo a una paciente y llega con una ecografía del primer trimestre, ustedes sí es verdad, o sea, tal vez no tienen mucha experiencia o otras personas tengan mucha experiencia, pero cuando llega un reporte, llega una imagen, tal vez no analizamos la calidad de imagen que nos envían de la medida realizada y del asesoramiento que dan durante el primer trimestre. Y solo nos reportan la translucencia nucal como normal o anormal. Pero realmente es anormal, realmente es normal. La única manera de saberlo es realizando un control de calidad. Y ese control de calidad está impulsado por la Fundación de Medicina Fetal, en los que ellos recomiendan realizar las mediciones y la adquisición de las imágenes según los datos que ellos han publicado en todas las investigaciones por las que nosotros hacemos prácticamente el screening del primer trimestre. Entonces, si nosotros tratamos de replicar las medidas y las adquisiciones de las imágenes según lo que ellos utilizaron para publicar sus estudios, pues entonces estaremos replicando un buen screening como ellos lo hacen en países mucho más desarrollados. Y ese es el objetivo, ¿no? Hacer el mejor screening posible para tener una mayor tasa de efectividad en el diagnóstico, una menor tasa de falsos positivos y también de falsos negativos. Entonces, lo ideal es tener una imagen como la que vemos aquí a la derecha. Esta es una imagen medio sagital del perfil fetal. Siempre se incluye la parte superior del tórax, el tercio superior. La imagen tiene que ser del bebé en una posición neutra, con el mentón del bebé presentando una distancia respecto del tórax, no completamente junto ni completamente extendido. El bebé no tiene que estar rotado, se tiene que ver la punta de la nariz, que es esta que estoy señalando acá, la piel, que viene a ser esta línea de acá, y el hueso de la nariz, que viene a ser este de acá, el paladar, que viene a ser esta estructura de aquí, el cráneo, que tiene que estar muy bien definido desde la parte de la frente hacia la parte occipital. Esta área
con una densidad heterogénea que viene a ser la hoz del cerebro, el diencéfalo, la fosa posterior, y posteriormente acá vemos la translucencia nucal, que es la acumulación de líquido detrás de la nuca del bebé. Entonces, si nosotros llegamos a adquirir una imagen como esta en todas las ecografías que nosotros hacemos durante el primer trimestre, pues que estaremos logrando el objetivo que todos desearíamos, que es un buen diagnóstico prenatal, sobre todo para la medición de la translucencia nucal, como es el tema de esta charla. Siempre es importante jugar con la ganancia, disminuir la ganancia, aumentar el contraste dinámico, porque esto nos va a ayudar a tener una mejor definición de la imagen y una medición mucho más acertada de la translucencia nucal. La posición fetal, como dije, debe ser una posición neutra, no una posición como esta que vemos acá, virada, y en esta posición tomar la medida del bebé, o hiperextendida. Miren que aquí el mentón está completamente desplazado de lo que es el tórax del bebé. Aquí fíjense que también es un bebé hiperextendido y miren cómo se incrementa falsamente la translucencia nucal, y en este paciente podemos estar dando un resultado falsamente positivo. Entonces, por eso es tan importante seguir las recomendaciones y los parámetros críticos que nos enuncian ya las instituciones especializadas en estos estudios, para nosotros también replicar medidas acordes a lo que ya está publicado en la literatura. Siempre es importante diferenciar también la piel fetal del amnios. La piel fetal vendría, si ustedes están haciendo la ecografía y siguen la cabeza del feto o la columna del feto, siempre se van a dar cuenta si es que en verdad es la piel del feto lo que estoy viendo acá o es el amnion. ¿Sí? El amnios en este caso está acá. Ya más adelante vamos a ver un video para que se fijen lo fácil que es confundirse y lo fácil que es estar midiendo áreas que podríamos pensar que es la translucencia nucal, pero no es. Entonces, en este caso hemos identificado bien el amnion, nos dirigimos al área detrás de la nuca hipodensa, y aquí es donde nosotros, o hipoecoica, y es donde nosotros hacemos la medida de la translucencia nucal. Siempre medir el máximo, el lugar donde sea el máximo grosor de la translucencia nucal. Ejemplo, en esta paciente estamos viendo su bebito. Fíjense que la translucencia nucal es toda esta área que nosotros estamos viendo acá, pero siempre la medida la realizamos en el lugar donde nosotros veamos que es el lugar donde está la amplitud máxima de esta acumulación de líquido en la nuca. La medida siempre tiene que ser con los calipers, con la técnica on-to-on, o sea que siempre la línea horizontal del caliper tiene que estar sobre el borde inferior del cuello en este caso, y el otro caliper, la línea horizontal, sobre el borde superior de la piel del bebito. Y siempre tenemos que tomar más de una medida. O sea, si en este caso tomé esta medida, pues me espero otro poco, vuelvo a hacer otra medida, vuelvo a tomar una, vuelvo a tomar otra. Y tenemos que considerar primero la medida que mayor grosor tenga y la que mejor criterios tenga, para nosotros estar seguros de que la medida que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de riesgo, pues sea la mejor. Otra parte importante al momento de un buen control de calidad, en el momento que nosotros estemos haciendo la ecografía, es saber si es que en verdad estamos tomando una translucencia nucal con o sin el cordón umbilical alrededor del cuello. Porque en 5% de los casos el cordón umbilical está alrededor del cuello en un bebé entre las 11 y 13.6 semanas. Si se fijan en este caso, pues aquí estamos identificando el cordón alrededor del cuello, y en estos casos en los que el cordón esté alrededor del cuello, nosotros, una manera fácil de darnos cuenta es que nosotros seguimos la translucencia nucal, pero por alguna razón como que se corta y otra vez se continúa más abajo. Entonces, en estos casos, si nosotros aplicamos el Doppler, pues podemos en la mayoría de casos confirmar que está el cordón umbilical. Y en estos casos tiene que ser un promedio de las dos medidas. Medimos el grosor máximo sobre esta imagen donde estaría el cordón umbilical, y el grosor máximo en la parte inferior del cuello fetal al cordón umbilical. Y sacamos el promedio de estas dos medidas. Y el promedio de estas dos medidas va a ser el grosor de la translucencia nucal que utilizaremos para el cálculo del screening, del método de screening que queramos usar.
Ejemplo, en este video estoy haciendo una adquisición de la translucencia nucal. Estoy esperando que el bebé se ponga en posición, obviamente con paciencia. Fíjense aquí cómo la espalda del feto, la piel del feto sigue por la espalda. Aquí está el cuello del feto. Estoy acomodándome para adquirir la imagen. Y fíjense que aquí no hay una buena definición. Yo realmente aquí no estaba seguro de qué es lo que estaba viendo. El amnios prácticamente, ¿dónde está el amnios? O sea, prácticamente por hacerlo rápido, inicialmente pensé que esta era la translucencia nucal y eso fue lo que me di. Pero lentamente, si es que nosotros regresamos en el video, voy a regresar, se van a fijar que esta línea, bueno, ya se regresó, en esta línea que está aquí, esto es el amnios. Fíjense, esto de aquí es el amnios. Viene hasta acá. Aquí está la cabeza, viene por detrás la parte del occipital, la nuca, y por aquí vendría el cuello. Entonces, en estos casos en los que tenemos prácticamente fusionado, porque son estructuras tan delgadas en ese momento, todavía inmaduras, en los que están muy juntos, no podemos nosotros medir exactamente el amnios del bebito aquí. Inclusive en este caso, el cordón umbilical también estaba aquí. Entonces, en estos casos no podemos coger y reportar una imagen como la que íbamos a reportar, porque si es que a mí me llega una imagen de esas y yo estoy recibiendo una ecografía el primer trimestre y veo esa imagen, yo digo, no, está bien tomada, cumple con todos los parámetros. Pero en verdad, al momento de adquirir la imagen, nosotros sabíamos que tal vez estaba el amnios, tal vez estaba el cordón, y la persona a la que estamos reportando le estamos confundiendo, sea al médico especialista o sea al paciente. Entonces, hay que ser responsable al hacer estas ecografías, hay que saber lo que se está haciendo, porque depende mucho lo que nosotros estamos diciendo a los pacientes, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Para hacer una medida de la translucencia nucal, uno tiene que tener entrenamiento, tiene que ser responsable y tiene que saber también sus limitaciones. Es importantísimo el control de calidad, sobre todo la auditoría que nosotros tengamos de nuestras medidas. Una adecuada distribución de la translucencia nucal, como es el caso que ustedes ven aquí a la izquierda, este es un operador en el que se le realizó una auditoría de sus mediciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes hicieron 100 exámenes del primer trimestre y mandaron todas las translucencias nucales de su primer trimestre, de acuerdo, obviamente tuvieron pacientes de 11 semanas, en el que el bebito mide 45 milímetros desde la cabeza hasta la rabadilla, que quiere decir la longitud craneocaudal. Tuvieron también bebés que estaban en 80 milímetros, en 65 milímetros, etc. Entonces, todas sus medidas son publicadas en un normograma. La línea azul es la distribución normal de los datos publicados en la literatura. Y automáticamente cuando ustedes se someten a una auditoría por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, lo que ellos hacen es ver su bias de medidas. En este caso, este operador tenía un bias de 0, o sea, que estaba muy acorde con las medidas que están publicadas en la literatura. Entonces, a ellos, la Fundación de Medicina Fetal como que le otorga un permiso para seguir trabajando y le dice, mira, tu bias es esto, estás equivocándote en esto, trata de mejorar en esto, y sigue con un alto estándar, sigue diagnosticando con un alto estándar a sus pacientes respecto a translucencias nucales aumentadas, normales, riesgos de anomalías cromosómicas, etc. Sin embargo, aquí a la derecha ustedes ven dos operadores en los que sus medidas están realmente alteradas. En el operador del centro, un operador que subestima completamente todas las medidas. Es un operador que los pacientes van a su centro de ecografía y salen muy felices porque prácticamente al 96% de las pacientes les dice que está siempre normal la translucencia nucal. Falsamente les está diciendo que está normal, cuando en muchas ocasiones pues, puede estar normal. Y esto modifica el riesgo, porque una translucencia nucal es uno de los parámetros más importantes durante la ecografía del primer trimestre, que va a modificar el riesgo de trisomías, de defectos congénitos, de anormalidades estructurales, de anormalidades cardíacas. Entonces, todos estos pacientes falsamente se están yendo a la casa cuando muchos de estos tienen ya algún defecto congénito que está siendo percibido como normal y no está siendo estudiado a fondo. Por otro lado, hay los otros operadores que sobreestiman las medidas. En cambio, operador en su consulta
alarma demasiado a los pacientes, las somete a excesivas pruebas diagnósticas prenatales, DNA fetal libre, pruebas invasivas, estrés durante todo el embarazo, que cuando en la mayoría de casos la translucencia nucal no está aumentada, sino está dentro de parámetros normales. Entonces, por eso es importante someter auditoría a las personas que se estén dedicando a hacer la translucencia nucal, para mejorar el diagnóstico y para conveniencia de todos. Igualmente, fíjense que también hay auditorías por centros de diagnóstico fetal. Aquí hay varios operadores. Esta es la mediana. Fíjense que este es el estándar esperado en azul oscuro, y ya los que están en azul claro se están saliendo del estándar que es aceptado por los criterios de la Fundación de Medicina Fetal para todavía acreditarte para seguir haciendo estas medidas en el primer trimestre. Entonces, estos operadores lo que se debería hacer es volverlos a entrenar, suspender su licencia y solo devolverles la licencia cuando entren a este recuadro azul, en las que la variabilidad y el bias de sus medidas estén acorde con los parámetros esperados según los datos publicados. Entonces, que se puede mejorar siempre. El que quiere puede mejorar, el que quiere puede auditar sus medidas y ser honesto y saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, eso como introducción para saber por qué es tan importante la translucencia nucal, por qué es importante su relación con anomalías cromosómicas y su adecuada adquisición. Ahora, ¿cuáles son las patologías asociadas a la translucencia nucal aumentada? Principalmente trisomía 21 y otras anormalidades cromosómicas comunes, que son la trisomía 18, la trisomía 13, la monosomía X, que es el síndrome de Turner. Esas van a ser las anomalías cromosómicas más relacionadas con una translucencia nucal aumentada. Pero, ¿qué pasa cuando la translucencia nucal aumentada no se relaciona con estas anomalías que ya les mencioné? Pues en más de 150 síndromes genéticos también ha sido relacionada la translucencia nucal aumentada en defectos congénitos mayores y en muerte fetal intraútero. Sin embargo, tenemos que tener presente que la mayoría de casos de translucencia nucal aumentada se resuelve y los recién nacidos nacen normales. Exponencialmente, como ustedes ven en este gráfico, a medida que aumenta la translucencia nucal en un feto que nosotros estemos evaluando en el primer trimestre, el riesgo de neuploidías, muerte fetal intraútero y defectos mayores, cuando hablo de defectos mayores son defectos congénitos que requieren o un tratamiento clínico intraútero o postnatal, o un tratamiento quirúrgico intraútero o postnatal, o que se relaciona con retraso mental severo. Entonces, a medida que aumenta la translucencia nucal, el riesgo de cualquiera de desarrollar alguno de estos trastornos va aumentando exponencialmente. Y eso es importante saber y poder expresar a la paciente. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo estoy haciendo, que yo les estoy presentando aquí, es una paciente que viene a la ecografía del primer trimestre y tiene una medida de la translucencia nucal en 4 milímetros. Entonces, según los datos publicados en estudios de miles y miles de pacientes, las pacientes que tienen un bebé con una translucencia nucal aumentada que mide 4 milímetros, si cogemos nosotros a 100 fetos y nosotros tenemos a 100 fetos y todos ellos con una translucencia nucal de 4 milímetros, el 20% de estos fetos va a tener algún tipo de aneuploidía, ¿sí? Alguna anormalidad cromosómica. Del 80% que nos sobran de estos fetos que no tienen anormalidad cromosómica, o sea, que tienen un contagio genético normal, que son euploides, 2.5% se van a morir durante el embarazo. Y otro 10% va a tener un defecto mayor. Entonces, si nosotros sumamos la probabilidad de que un bebé con una translucencia nucal de 4 milímetros tenga algún problema, es más o menos del 30 a 32%. Eso quiere decir que un 70% de estos bebés con una translucencia nucal de 4 milímetros van a ser normales. Entonces, ese es el tipo de consejería que nosotros deberíamos darle a las pacientes cuando tengamos una translucencia nucal aumentada. Entonces, no es solo de reportar la translucencia nucal, es poder expresar con datos científicos a la paciente la probabilidad que existe de que un bebé pueda o no tener
anormalidades y según eso la paciente decida qué hacer, qué método diagnóstico o qué otro método de screening sumar para aumentar la probabilidad diagnóstica o qué método diagnóstico definitivo, que en este caso sería una prueba invasiva, usar para estar tranquila. Y también es importante que en los casos en los que la translucencia nucal esté por debajo del percentil 95, por más que nosotros le digamos a la paciente que todo está normal, miren que hay un 0.2% de fetos que se ven completamente normales durante todo el embarazo que van a tener aneuploidías o muerte fetal o un defecto mayor congénito. Entonces, esto también es importante poder expresar a la paciente. Estos son los síndromes genéticos más renombrados asociados a translucencia nucal aumentada. Y miren que hay un sinnúmero de síndromes genéticos. Aquí hay menos de 150, como ya les mencioné. Y que esto uno tiene que saber para poder saber la importancia que tiene de poder, al momento de medir la translucencia nucal, realmente saber si es que lo estamos haciendo bien o no, porque tiene muchas implicaciones clínicas que a veces no tomamos en consideración. Ahora, ¿cuál es la importancia de una adecuada valoración de la translucencia nucal? Desde mi punto de vista, poder decirle a la paciente la probabilidad de que su niño nazca vivo y sano es tal. Entonces, como previamente dijimos, y sigamos con el ejemplo de la translucencia nucal de 4 milímetros, estas pacientes tienen una probabilidad de que tengan un bebé nacido vivo y sano del 70%. ¿Ya? Y igualmente, a medida que sube el grosor de la translucencia nucal, pues la probabilidad de tener un nacido vivo y sano va disminuyendo. Y al mismo tiempo, si la translucencia nucal se acerca a la normalidad, pues este porcentaje se vuelve mucho más positivo. Entonces, esta es la pregunta que yo me hago cada vez que mido una translucencia nucal y sobre todo si es que estoy midiendo una translucencia nucal que me está dando por arriba del percentil 95. Realmente es un caso de translucencia nucal aumentada y cuando yo me pregunto esto al momento de hacer la ecografía, vuelvo a medir la translucencia nucal, vuelvo a adquirir una buena imagen que cumpla todos los criterios para saber si es que realmente estoy midiendo bien esta medida, porque eso es lo que yo voy a publicar en el resultado definitivo. Es un feto que puede tener problemas concomitantes o muy probablemente se desarrollará normal. Y eso también dependerá del grosor de la translucencia nucal y de los hallazgos adicionales que yo haga durante la ecografía. Entonces, por eso es importante ser consciente de lo que estamos haciendo y no hacer una medida por hacerla y decir que le estamos haciendo cumpliendo todos los criterios cuando no es así. Entonces ahora vamos a ver prácticamente dos grupos. El grupo de la translucencia nucal aumentada, pero que mide menos de 3.5 milímetros, que quiere decir menos del percentil 99. Entonces, como definición, este es el grupo de translucencia nucal entre el percentil 95 y percentil 99. En la tabla de la derecha nosotros vemos la distribución normal de la translucencia nucal a lo largo del primer trimestre y en este grupo resaltado pues están todas las medidas que están entre el percentil 95 y el percentil 99. El percentil 99 se considera a todas las medidas de la translucencia nucal por arriba de 3.5 milímetros. Y este grupo de embarazos corresponde al 5% de todos los embarazos. Entonces, obviamente, este grupo de fetos va a tener un riesgo de cromosopatía mayor que si es que tenemos un feto con una medida de la translucencia nucal dentro de lo normal. Pero la decisión de la paciente hacia una prueba invasiva, que sería la biopsia de vellosidades coriales en el primer trimestre, hacia una prueba no invasiva, que sería el DNA libre fetal, o a un seguimiento expectante, va a depender del riesgo que nosotros le demos del primer trimestre. Y este riesgo del primer trimestre va a depender del método de screening que nosotros utilicemos. O vamos a utilizar solo la edad, o vamos a utilizar la edad de la translucencia nucal, o vamos a utilizar la edad, la translucencia nucal y los marcadores placentarios, o vamos a utilizar la edad, la translucencia nucal, los marcadores placentarios y los marcadores cromosómicos ecográficos.
o vamos a utilizar también el otro método de screening que ya es mucho más sensible, que es la prueba no invasiva, y después de eso realmente decidir. Eso ya va a depender de la paciente, de nuestra asesoría al momento de hacer la ecografía, pero que como sabemos en estos pacientes, todo dependerá de la calidad y de cómo expresemos nosotros nuestros resultados. Necesariamente en todos estos pacientes que tienen la translucencia nucal entre el percentil 95 y 99, hay que hacer estudios adicionales. Y hemos dicho que la translucencia nucal se relaciona con defectos congénitos estructurales, entonces hay que hacer una ecografía morfológica a las 11 y a las 13.6 semanas y una ecografía morfológica de seguimiento a las 20 semanas. Si la translucencia nucal es un hallazgo aislado, ¿qué quiere decir? Que no vemos una anormalidad estructural en el bebito, que aumente, porque cualquier anormalidad estructural en el bebé o algo anormal que nosotros veamos en el bebito, alguna anormalidad en el crecimiento, una cardiopatía, un problema a nivel del cráneo, del cerebro, todo esto va a aumentar el riesgo de cromosopatía. Si nosotros no tenemos ninguno de estos hallazgos y es el hallazgo aislado de la translucencia nucal en este parámetro, muy probablemente sea un resultado normal al final del embarazo. Si nosotros ya hemos hecho una ecografía a las 11 y 13 semanas, ya está normal. A las 20 semanas está normal. Las probabilidades de un resultado adverso realmente van a ser pocas y no van a diferir de los fetos con una ADN normal. Entonces ponemos reasesorar a la paciente, decirle que realmente nosotros no hemos visto una normalidad estructural, no hemos visto algo que nos llame la atención que se relacione con algún síndrome genético, con alguna cromosopatía. Vemos que el bebé está creciendo bien, lo vemos normal, se solucionó y involucionó el grosor de la translucencia nucal y se ve normal, es como si no hubiera pasado nada. Muy probablemente este feto va a ser normal, entonces le podemos casi asegurar a la paciente que el feto va a salir normal. Ahora, ¿qué pasa en este grupo de pacientes en los que la translucencia nucal está por arriba de 3.5 milímetros? O sea, que el percentil de la medida ya está por arriba del percentil en 99. Este grupo de pacientes representa en el 1% de todos los embarazos. Y en estos pacientes, sí, el riesgo de cromosopatía va a ser elevado. Aquí ya no sirve hacer screenings combinados, buscar DNA libre, porque el riesgo de cromosopatía es elevado, o sea, no hay nada que vaya a disminuir el riesgo de este embarazo. Por más que tengas 14 años y tengas una translucencia nucal de 3.5 milímetros, tu riesgo de cromosopatía no es diferente que el de una paciente que tiene 30 años, igual con una medida de 3.5 milímetros. Las probabilidades son muy altas que tengan una cromosopatía y aquí sí es de elección recomendar la biopsia de vellosidades coriales con un cariotipo y con un microarray adicional. Como dijo Maffer, el microarray ahorita es el método de elección en ya en países desarrollados. Sin embargo, en nuestro medio, pues, es muy costoso, no es de fácil acceso, hay que mandar las muestras fuera del país y que seguiremos haciendo el cariotipo, pero en los casos en los que necesitemos hacer un microarray, que es principalmente para buscar microdelecciones, microduplicaciones, alteraciones estructurales en genes específicos que el cariotipo no puede determinar, pues habrá que mandar las muestras fuera del país si es que hay la posibilidad. Ya en estos pacientes también que tengan un riesgo de cromosopatía elevado con una translucencia nucal más de 3.5 milímetros, si es que hay historia familiar de síndromes genéticos asociados a translucencia nucal aumentada, pues que se debería buscar exclusivamente en el genoma estos genes específicos para ver si es que hay alguna mutación. Y todos estos pacientes obligatoriamente tienen que ir a una ecografía morfológica a las 11 a 13.6 semanas, ecografía morfológica a las 16 semanas y ecografía morfológica a las 20 semanas, porque la probabilidad de defectos congénitos, como vimos previamente, aumenta exponencialmente según la medida de la translucencia nucal. Si esta translucencia nucal es también un hallazgo aislado y a lo largo de estas ecografías que nosotros hacemos de control se resuelve, probablemente sea un resultado normal, siempre y cuando también nos apoyemos con un cariotipo normal o un microarray normal.
Las probabilidades en estos casos de resultados adversos no van a diferir de los fetos con translucencia nucal normal. Entonces, los estaríamos considerando en ese grupo reducido todavía de pacientes que van a tener un resultado normal. Ahora, ¿qué pasa si es un hallazgo aislado de una translucencia nucal aumentada, pero la translucencia nucal no se resuelve y progresa o a edema nucal o a hidrops? Y eso obviamente lo vamos a seguir viendo según las ecografías de control que nosotros hagamos. En estos casos, nosotros tenemos que ya ir pensando en otras patologías, siempre y cuando tengamos ya un buen estudio genético con cariotipo y array. Si ya hemos descartado que no se trata de alguna malformación cromosómica importante, pues nosotros deberíamos hacer un screening para infección congénita, sobre todo para parvovirus. También tendríamos que hacer un examen TORCH y para síndromes genéticos específicos, principalmente el síndrome de Noonan. Ecografía cada 4 semanas para valorar crecimiento, vitalidad, desarrollo de malformaciones congénitas, cardiopatía, etcétera. Y es importante que en este grupo de pacientes en los que no se resuelve la translucencia nucal aumentada y termina en edema o en hidrops, en 10% de los casos va a haber muerte fetal, 10% de los casos tendrán síndrome genéticos que realmente por más que usemos la mayor cantidad de pruebas diagnósticas que se encuentren en el medio, 10% no sabremos realmente qué tipo de síndrome genético tiene y 3 a 5% también se asociarán con retraso mental de manera inexplicable. En este artículo que publicamos con el grupo de Nicolaides en el 2017, también se recomienda que en las pacientes que tengan ya sea una translucencia nucal aumentada mayor de 3.5 milímetros, un hallazgo únicamente de oleoprosencefalia lobar, un hallazgo únicamente en la ecografía de onfalocele o un hallazgo únicamente de megavejiga, ir directamente a una prueba invasiva. O sea, aquí en estos pacientes ya de nada nos sirve medir la translucencia. Por ejemplo, en este paciente, si tiene una holoprosencefalia lobar, no tengo que medir la translucencia nucal, o sea, no me tengo que ni siquiera esforzar para medir la translucencia nucal, porque el riesgo de aneuploidía es casi del 80%. En un onfalocele el riesgo de aneuploidía es del 40% y en una megavejiga del 20%. Entonces, todos estos casos tienen que ir ya automáticamente a una prueba invasiva. Entonces, eso es importante determinar. No solo es la translucencia nucal la que nos da el riesgo de aneuploidía, sino también las anomalías estructurales. Ahora, este es el algoritmo de manejo que yo utilizo normalmente durante mi práctica diaria durante el primer trimestre. En el primer trimestre vamos a tener 2 grupos de pacientes cuando la translucencia nucal está aumentada. El grupo de pacientes que ya dijimos que va a ir del percentil 95 hasta menos del percentil 99, que es toda medida menos de 3.5 milímetros. Y los pacientes que van a tener una translucencia nucal por arriba del percentil 99, que viene a ser toda medida mayor de 3.5 milímetros. Entonces, lo primero que hay que identificar en estos pacientes que tienen una translucencia nucal en este rango es si es que hay una anomalía congénita mayor, ¿sí? Principalmente alguna cardiopatía, holoprosencefalia, onfalocele, megavejiga, algo que realmente se asocie con un alto riesgo de anormalidad cromosómica. Si este es el caso, hay que ir a una prueba invasiva y determinantemente usar cariotipo y microarray. Si el cariotipo es positivo o negativo, automáticamente tiene que ir a consejería clínica, consejería genética con un especialista en genética, seguimiento psicológico y seguimiento específico. Recuerden que por más que nosotros tengamos un cariotipo o un microarray positivo y ya tengamos el diagnóstico, estos pacientes tienen que tener un buen seguimiento porque no sabemos cuál va a ser el espectro del síndrome o de la trisomía que vaya a tener a lo largo del embarazo. Igualmente, pacientes que tengan un resultado negativo, no quiere decir que no tengan ninguna alteración genética. En muchos de los casos no sabemos ni siquiera qué tiene y esto es peor porque no podemos saber cuál será el resultado de ese embarazo o qué pasará a lo largo de las semanas de embarazo.
Posteriormente, si es que no hay anomalía congénita en estos bebés que tienen esta medida de translucencia nucal, pues nosotros tenemos que complementar el estudio para aumentar nuestra tasa de detección de anormalidades cromosómicas y estructurales. Entonces hay que añadir los marcadores tempranos de aneuploidía, como ya dijimos, el hueso nasal, el ductus venoso, el flujo tricuspideo, la frecuencia cardíaca fetal. Hay que sumarle el screening combinado, la hormona HCG y la hormona PAPA, una buena ecografía anatómica de las 11 a 13.6 semanas. Si es que nosotros al finalizar esta, esta evaluación del feto en el primer trimestre vemos que el riesgo de cromosopatía para síndrome de Down, que es trisomía 21, trisomía 18 13, o trisomía 13, es intermedio por los hallazgos que nosotros tengamos. Es decir, por ejemplo, hay muchas cosas que se relacionan exclusivamente con trisomía 21. Por ejemplo, un, un defecto congénito de las del tabique atrioventricular. O sea, el 50% de los pacientes que tienen un defecto atrioventricular, un defecto septal atrioventricular, tiene síndrome de Down. O sea, eso ya es por ley. Entonces, prácticamente esos pacientes sí se van a beneficiar de un DNA libre. ¿Por qué? Porque el DNA libre tiene una tasa de detección del 99.7% para trisomía 21. Pero para trisomía 18 y 13, en los que hay otro tipo de anormalidades estructurales como la holoprosencefalia, como el ónfalo-CL, que son muy característicos de estas patologías, el DNA libre realmente no es superior a una ecografía de alto nivel, como vimos, como son utilizar los marcadores tempranos del screening combinado y una ecografía anatómica. Por lo tanto, en estas pacientes prácticamente van a terminar siendo ofertadas una biopsia de vellosidades coriales con un cariotipo y un microarray. Ahora, el otro grupo son los pacientes que tienen la translucencia nucal por arriba del 3.5, de los 3.5 milímetros. Estas pacientes necesariamente tienen que tener en el primer trimestre una ecografía anatómica, un ecocardiograma y automáticamente deben ser intervenidos con una prueba invasiva porque es muy importante realmente tener un diagnóstico para poder ofrecer un pronóstico mucho más objetivo a las pacientes que tienen estos bebés. Igualmente, si el microarray es positivo o negativo, va a ser importantísimo la consejería genética, el seguimiento específico, porque en muchos de los casos sabremos qué hacer, pero en muchos no sabremos qué hacer. A las 16 semanas, pues se tiene que complementar con una ecografía anatómica, otro ecocardiograma, determinar si es que hay anomalías estructurales mayores, si es que no hay anormalidades y si es que persiste el pliegue nucal aumentado, pero está prácticamente aislado. Si es que ese es el caso, ya dijimos, TORCH, parvovirus y síndromes genéticos adicionales hay que investigar. Si es que hay alguna normalidad estructural mayor, pero ya no tenemos pliegue nucal aumentado, pues dedicarnos exclusivamente al tratamiento específico de la normalidad estructural mayor. Y si es que no tenemos anormalidades, pues darle un seguimiento continuo a la paciente a las 20 semanas, a las 32 semanas, a las 36 semanas, para reafirmar que la probabilidad de que estos embarazos tengan alguna anomalía o estén en peligro, pues sea menor y tal vez sean de los casos que tienen un resultado normal. Importante que a lo largo del embarazo pueden haber anomalías estructurales que se presenten en el segundo o solo en el tercer trimestre, y si es que ya tenemos un antecedente de una translucencia nucal aumentada en el primer trimestre, que se resolvió en el segundo trimestre, pero posteriormente tenemos una normalidad estructural que detectamos en el segundo o el tercer trimestre, automáticamente el riesgo aumenta de tener algún síndrome genético, alguna anormalidad cromosómica que no pudo ser detectada por el microarray o el cariotipo convencional, y estas pacientes tendrán que ser otra vez reasesoradas, otra vez modificadas su riesgo y su probabilidad de lo que podemos esperar como resultado final del embarazo.
Entonces, esa es mi exposición. Espero que no haya sido muy pesada. Es un tema que realmente para poderlo entender hay que estarlo practicando todos los días. Como conclusión, ¿qué les puedo decir? Que van a tener tres grupos. Los pacientes que tengan una translucencia nucal normal y en los que muy probablemente el resultado del embarazo sea completamente normal. Otro grupo de pacientes en los que la translucencia nucal está aumentada y en estos pacientes se pueden dividir en los pacientes que tienen la translucencia nucal aumentada entre el percentil 95 y el 99 y aquellos que tengan la translucencia nucal aumentada más de 3.5 milímetros. En estos casos yo creo que siempre es recomendable referir a la paciente si tienen un bebé con una translucencia nucal aumentada porque hay que investigarle todo al bebito desde toda la parte anatómica que se puede ya realizar a las 11 a 13 semanas. Hay que buscar marcadores cromosómicos secundarios. Hay que volver a medir la translucencia nucal durante este periodo para estar seguro de que lo que midió otra persona que tal vez no tenga mucha experiencia, pero que hizo una referencia oportuna, fue bien o mal medido y según eso reestructurar el riesgo de la paciente y tener un mejor resultado para el bebé y la paciente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Guerra, por su brillante exposición. Creo que quedó muy claro muchos aspectos. Teníamos nosotros algunas dudas e inquietudes del manejo de la translucencia nucal aumentada, sobre todo las que están sobre el percentil 95, eh, pero que es un dato aislado, ¿no es cierto? Y a veces persiste como pliegue nucal sin tener alguna otra malformación estructural que nos puede estar indicando alguna otra, algún otro tipo o alguna otra luz para poder pensar en alguna otra malformación. Entonces, definitivamente, el resumen que usted nos ha dado ha sido muy provechoso. Quiero yo agradecerle por su excelente y brillante exposición. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta de los participantes. Listo. Bueno, creo que quedó todo muy claro. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Guerra, por su presentación, por su ponencia. Siempre es importante y bueno, a nosotros nos complace el hecho de que usted esté acá brindando sus conocimientos en este Congreso Internacional. Espero que no sea la primera vez que nos ayude. Muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo desde acá de Quito. Chao, doctor Diego. Gracias por la invitación y siempre abierto a estar ayudando.